Fundamentación ontoepistémica de la tesis doctoral. Autores: Rita Manuela Quiñones, Marvin Cirinos, Janet Valderrama. En el proceso de construcción de nuestras ciencias, que se inicia en forma desde mediados del siglo pasado, el dilema que se da respecto de la finalidad última de las ciencias sociales y, en términos específicos, la del objetivo de la investigación social, se compone de dos propuestas antagónicas. Por un lado están los científicos sociales, es la de explicar los fenómenos que estudia. Por el otro están los científicos sociales, para quienes esa finalidad es la de comprender o interpretar los fenómenos de la realidad social. En ambos casos, esta finalidad implica un método diferente que en general que le sirven de modelo. Conceptos básicos. Ontología. De los términos griegos ontos y logos, etimológicamente remite al estudio del ser, a la ciencia del ente. Es la ciencia del ser en cuanto al ser y de lo que esencialmente le pertenece. A mediados del siglo XVII y alcanza gran difusión a raíz del uso que de él hace el filósofo alemán Wolff. También podemos decir de la ontología que es el estudio de lo que es en tanto que es, por ello es que es llamada la teoría del el estudio de todo lo que es, cómo es y cómo es posible. La ontología se ocupa de establecer las categorías fundamentales o modos generales del ser de las cosas. Otro aspecto importante de la ontología es la parte que abandona y retorna a la intentio recta, con lo que vuelve a ser suya toda la plenitud de problemas del reino del objeto, es decir, del mundo. Finalmente, la ontología es el restablecimiento de la dirección natural de la vista, y que en rigor ni siquiera puede decirse que sea un resto, bien se abstiene en absoluto de la reflexión, se adhiere directamente a la actitud natural. La epistemología es definida como una disciplina que busca analizar, evaluar y reflexionar sobre la naturaleza de la ciencia, los conocimientos, la diversidad, los orígenes, objetivos y limitaciones del conocimiento científico, siendo en este sentido diferente a la gnoseología, cuyo objeto de estudio es el conocimiento general. Por esta razón, la epistemología se conoce también como filosofía de la ciencia. El análisis es la misma ciencia, desde las perspectivas metodológicas, lógicas y semánticas. Esto lo dice Damiani en el año 2005. Otro aspecto importante de la epistemología es que se define como el análisis del conocimiento científico en términos más específicos, aspectos filosóficos de la ciencia, su objeto de estudio, los valores implicados en la creación del conocimiento, la estructura lógica de sus teorías, los métodos empleados en la investigación y en la explicación o interpretación de sus resultados y la confirmabilidad y teoría. Otro aspecto importante de la epistemología es que es la doctrina de los fundamentos que presenta el conocimiento como producto de la interacción del hombre con su medio e implica un proceso crítico a través del cual el hombre ordena el saber hasta llegar a su sistematización. Establecer las condiciones básicas que dan soporte a la coherencia y validez de la investigación, por cuanto atiende a las necesidades del proceso investigativo. Además, desde el punto de vista filosófico y metodológico, sirve de base y justifica la toma de decisiones cuando intenta dar solución a un problema de investigación ontoepistemológico de la investigación. Paradigma de investigación es la que constituye la ciencia para el conocimiento de la realidad, a la cual se refiere, es decir, es la concepción del objeto de estudio de una ciencia, de los problemas, para estudiar sus métodos y de la forma de explicar, interpretar o comprender los resultados de la investigación realizada. Esto lo comenta Brioni en el año 1988. A continuación voy a explicar, de acuerdo a Egon Guba, los tres paradigmas de esta manera.
desde el punto de vista de la ontología, la epistemología y la metodología. En cuanto al paradigma postpositivista, la ontología es el realismo crítico. La realidad existe, pero no es completamente aprendizible. En cuanto a la epistemología, el objetivo es un ideal regulativo. Y la metodología es experimental y manipulativa. En cuanto al paradigma de la teoría crítica, la ontología es realista y crítica. En relación a la epistemología, es subjetivista, muy diferente a la anterior. En cuanto a la metodología, es dialógica y transformativa. El ideal regulativo de estas metodologías es la emancipación, además de manejar una concepción evolutiva que podemos llamar progreso. En cuanto al paradigma constructivista, la ontología es relativista en la forma de múltiples construcciones mentales y sociales, pues la realidad como constructo social. En cuanto a la epistemología, es subjetivista, no hay diferenciación entre sujeto y objeto del conocimiento, es decir, que ambos se funden en una sola entidad epistemológica. La ontología es hermenéutica y dialéctica, refinanciamiento hermenéutico y contrastación dialéctica. La investigación cuantitativa se concibe por su definición intrínseca. Lo cuantitativo es perteneciente o relativo a la cantidad y de su análisis se determinan las porciones de cada elemento analizado. Esto de acuerdo con Barragán 2001. En este sentido, se orienta a la cuantificación del objeto de estudio, basándose en el dato numérico que luego es interpretado. La investigación cuantitativa se caracteriza por ser la investigación de tipo tradicional, donde se da la medición de los fenómenos sociales, existiendo un marco conceptual pertinente entre las variables estudiadas, llegando a la generalización y normalización de resultados, producto de la conjunción entre la teoría estudiada y los datos numéricos, que de manera deductiva permite llegar a las generalizaciones antes mencionadas. La fundamentación ontológica de la investigación cuantitativa se caracteriza por ser realista, donde el objeto del conocimiento humano no se modifica por lo que las personas piensen de él, sigue su propio curso, aunque el ser humano lo interprete de diversas maneras. La realidad existe en sí misma, es independiente de las personas y del sujeto que trate de conocerlas, ello basado en Padrón 2007. En este sentido, la realidad existe ajena al investigador. Fundamentación epistemológica del paradigma cuantitativo. En cuanto al proceso del conocimiento, este arropa el paradigma positivista, entendiendo la verdad como un espejo que refleja dentro de sí, desde la fidelidad de la imagen interior a la realidad que representa. También se orienta esencialmente hacia la descripción, explicación y predicción de la realidad como objeto cognoscitivo. Se extrae entonces la fidelidad de la imagen interior a la realidad que representa. Comprende también una relación sujeto-objeto donde priva la objetividad de una realidad dinámica y variable. Todo ello fundamentado en Bidler y Anderson, 2005. En este sentido podemos destacar la objetividad como punto de partida epistemológico en la investigación cuantitativa. Se destaca que el investigador solo describe, solo explica, solo predice, sin intervenir como parte del proceso o fenómeno que se estudia. En este sentido, él es solo un espectador. La investigación cualitativa se fundamenta en las ideas surgidas de la epistemología postpositivista y se pueden señalar varios enfoques: sistémico, gestáltico, estructural y humanista, entre otros, teniendo unos más importancia que otros para abordar una determinada situación social.
haciéndose necesario en ocasiones complementarlos para lograr un mejor acercamiento a la realidad. Para Martínez, 2004, la metodología cualitativa trata del estudio de un todo integrado que forma o constituye una unidad de análisis y que hace algo sea lo que es. Trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón plena de su comportamiento y manifestaciones en un todo. No se opone a lo cuantitativo, sino que lo implica e integra. Características. Entre las características más resaltantes de la metodología de investigación cualitativa se tienen las siguientes. El investigador como instrumento de medida. En la investigación cualitativa, el investigador es el instrumento de medida. Todos los datos son filtrados por el criterio del investigador. Por consiguiente, los resultados pueden ser subjetivos. Para evitar esta situación, el investigador debe adiestrarse en una disciplina personal, adoptando una subjetividad disciplinada que requiere autoconciencia, examen riguroso, reflexión continua y análisis recursivo. Estudios intensivos en pequeñas escalas. Se trata de estudios en pequeñas escalas que solo representan a sí mismo. Se basa en la interacción intensiva de unos pocos casos. En cuanto a las teorías e hipótesis, no suele probar teorías o hipótesis, es decir, es más bien un método de generar teorías o hipótesis. No tiene reglas de procedimientos. El método de recogida de datos no se especifica previamente. Las variables no quedan definidas operativamente, ni suelen ser susceptibles de medición. La base está en la intuición y en los aspectos artísticos del producto. La investigación es de naturaleza flexible, revolucionaria y recursiva. Holística, abarca el fenómeno en su conjunto, no se detiene en dividirlos en variables o en discernir entre ellas. Recursiva, el diseño de investigación es emergente, se va elaborando a medida que avanza la investigación. El problema inicial se da reformulando constantemente para confirmar que los datos recogidos contribuyen a la información del fenómeno. Categorización. Para categorizar suelen preguntar frecuentemente ¿qué es un ejemplo de? Va clasificando datos preguntándose a qué grupo pertenece esta categoría. En cuanto a los análisis estadísticos, en general no permiten un análisis estadístico. A veces pueden hacer recuentos de frecuencias y categorizaciones, pero solamente cuando se está muy seguro de lo que se cuenta. Senderity, se puede incorporar hallazgos que no se habían previsto. Emocionalmente satisfactoria. Es importante asegurarse de que están hablando la voz de su gente. Es democracia o inclusive populista. Lógicos se refieren a la naturaleza de la realidad investigada, es decir, a cuál es la creencia que mantiene la investigadora o el investigador con respecto a la realidad que investiga. Más específicamente se refieren a la visión de mundo que tiene la investigadora o el investigador, el concepto de realidad o realidades, a su dinámica y complejidad, en la que subyace el proceso investigativo y del que dependerá el tipo de problemas que se plantean, las perspectivas desde la cual se les aborda y la forma en que se trata de buscar respuestas. Las visiones de mundo, de ser humano, de sociedad y de realidades son centrales en este nivel. Estas visiones están íntimamente vinculadas con nuestros valores y con nuestra ética. La realidad es creada, cambiante, dinámica, holística y polifacética. No existe una realidad única, sino múltiples realidades interrelacionadas e interdependientes. El existencialismo es una búsqueda intensa sobre el verdadero yo y del verdadero significado personal en la vida. Asimismo, defiende el libre albedrío de las personas para decidir en lo que se debe creer y ser, en lugar de aceptar o imitar patrones de comportamientos arbitrarios a la existencia del hombre. Como tal, ha sido uno de los movimientos filosóficos más representativos de la cultura contemporánea. Se enfoca en investigar conceptualmente los principales problemas que se plantea el hombre durante su existencia. Concreta, perdiendo importancia los temas típicos de la especulación. En cuanto al
Método hermenéutico en sentido amplio. Este es el método que se usa consciente o inconscientemente. Todo investigador y en todo momento, ya que la dinámica mental humana es por su propia naturaleza interpretativa, es decir, hermenéutica. Trata de observar algo y buscarle un significado. En sentido estricto, se aconseja utilizar las reglas y procedimientos de este método cuando la información recogida, los datos, necesiten una continua hermenéutica, como sería el caso, por ejemplo, del estudio del crimen organizado, de sujetos paranoicos, entre otros, donde la información que se nos da puede tratar expresamente de desorientar o engañar. Sin embargo, este método tiene un área de aplicación mucho más amplia. En cuanto al método fenomenológico, este método es el más indicado cuando no hay razones para dudar de la bondad de la información y el investigador no ha vivido ni le es nada fácil formarse ideas y conceptos adecuados sobre el fenómeno que estudia, por estar muy alejados de su propia vida, como por ejemplo el mundo axiológico de los drogadictos, las vivencias de las personas atracadas que estuvieron a punto de morir, la ruptura de una relación amorosa cuando no se ha vivido una experiencia cumbre, entre otros, donde se pretende que sea holística, integradora y totalizante, parte del contexto y ambiente natural. El fundamento epistemológico lo constituye el modelo de relación que selecciona el investigador para relacionarse con lo investigado, es decir, la forma en que sobre la base de determinados principios se adquiere el conocimiento. El investigador puede partir del supuesto de que el conocimiento es objetivo y en su pretensión de captar esta objetividad en los fenómenos que estudia emplea los métodos y procedimientos propios de las ciencias naturales, partiendo del criterio de que el conocimiento científico se obtiene al establecer distancia entre el sujeto cognoscente y el objeto. Por el contrario, puede considerar que el conocimiento es subjetivo, individual y repetible, y en consecuencia establece una relación estrecha con el objeto investigado con la finalidad de poder penetrar con mayor profundidad en su esencia. En síntesis, la investigación cualitativa tiene sus orígenes en la antropología. Pretende una comprensión holística no traducible a términos matemáticos y pone el énfasis en la profundidad. La acción del individuo se considera como un comportamiento significativo, intencional y por lo tanto orientado hacia el futuro. Interesa conocer las intenciones del actor y sus interpretaciones del mundo que le rodea. La base es el individuo. La teoría no precede a la investigación, sino que la sigue. En términos generales, los estudios cualitativos involucran la recolección de datos, utilizando técnicas que no pretenden asociar las mediciones con números. Entre las técnicas utilizadas en este enfoque está la observación no estructurada, las entrevistas abiertas, la revisión de documentos, la discusión grupal, historias de vida y muchas otras.